¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Eh, bueno, jóvenes, como ya saben, ya terminamos nuestro programa de estudio y como ya saben, la plataforma está inaccesible, ¿no? Por lo menos hasta la mañana estaba inaccesible. Por lo tanto, la asistencia que va a prevalecer es la asistencia que ustedes dejen aquí en Zoom, ¿no? Entonces, si ya no pudieron marcar en la plataforma, pues les toca ahorita marcar aquí, o sea, poner sus dos nombres y sus dos apellidos, y eso es lo que va a valer para el día de hoy. Entonces vayan colocando sus dos nombres y sus dos apellidos aquí. Bien, estamos 8 de abril de 22 y, y les comento que tengo un problema. Bueno, en el caso de ustedes ya logré bajar la asistencia, creo que hasta el 5 de abril, ¿verdad? Entonces, por lo menos en ese sentido, digamos que no estoy tan mal. O sea, sí logré bajar la asistencia y también tengo sus notas y la mayoría de ustedes ya dio la lección. Entonces, creo que solamente con ustedes me he salvado, porque con el resto del curso, pues no, con los otros paralelos no tengo acceso a la información. Entonces a ellos no sé cómo bajarle las notas de las lecciones y cómo bajar el tema de la existencia. Yo espero de que se habilite la plataforma para la semana que viene para poder bajar toda esa información. Adicionalmente a eso, la semana que viene ya son los proyectos PIS, entonces ahí nos estaremos viendo en los proyectos PIS y eh, algo más que les iba a decir. Ya me acordé. Ya. Algunos de ustedes no habían hecho su participación en clase, entonces ahorita tienen la oportunidad de realizar su participación en clase haciendo algún aporte con respecto a algún tema que esté relacionado con la materia, ¿verdad? Entonces lo podrían hacer en estos momentos. Recuerden que la semana que viene va a ser irregular y muy probablemente no tengamos, todos los días no tengamos clase. Así que sería el momento de aprovechar y no perder su punto de participación en clase. Entonces, si alguien desea hacer su participación, lo estamos esperando. Y si no, pues entonces vamos nosotros a seguir en los temas esos que estábamos revisando. Entonces, sigamos viendo qué hay. Ya, aquí buscando los delitos informáticos, encontré aquí esta página que dice Ecuador Verifica, ¿verdad? Y en esta página de aquí dice los ataques cibernéticos no conocen fronteras y evolucionan rápidamente. Eso ya nosotros ya lo sabemos de que en los últimos años estos delitos se han incrementado. Entonces aquí dice Ecuador, los delitos informáticos crecen. En el 2017 se registraron 8.421 casos. En el 2018 subieron a 9.571. En el 2019 crecieron a 10.279, ¿no? Y la tendencia sigue en crecimiento. De hecho, a partir del 2019, que fue cuando comenzó la pandemia, la mayoría de los delincuentes, pues como tenían que estar encerrados en su casa, pues parece que aprendieron informática y los delitos informáticos se incrementaron. Eh, ya, entonces aquí, bueno, cosas que ya sabemos, cada que navegamos por internet o ponen ustedes un me gusta en las redes sociales, ¿verdad? O cuando usan una aplicación desde su celular, se deja información personal que puede ser utilizada por los hackers, ¿no?
Entonces, aquí lo que recomienda es navegar por internet en forma privada. Ya nosotros vimos que navegar en forma privada tampoco es que es totalmente privado, porque su proveedor de internet los puede ubicar. De hecho, el hacker a lo mejor no puede encontrarlos a ustedes, pero puede encontrar su red. Entonces, un hacker puede llegar hasta el router de su casa. Entonces, tan privado, privado tampoco no es. Ah, ya, aquí toca el tema que con la pandemia, pues los delitos se han incrementado, eso es cierto, ya lo vimos que eso es cierto. Dice, el Interpol señala que los ataques cibernéticos no conocen fronteras y evolucionan rápidamente. Esto también es cierto, o sea, hay nuevos delitos. Las barreras físicas, pues no hay barreras físicas en el Internet, y estos generan daño, ¿no? Ya, aquí vemos las estadísticas y aquí tenemos una línea de tiempo donde se ven cómo han ido aumentando los delitos. Dice, los delitos más frecuentes, déjenme ver si esto se puede agrandar. No sé si se puede agrandar ahí, si ahí se aprecia. Ya, dice interceptación ilegal de datos, o sea, lo que yo digo que se aprovechan para robar claves y tarjetas de crédito. Suplantación de identidad, esto también es bastante corriente. De hecho, yo no uso mucho ya ahorita Facebook, pero en Facebook siempre veo que la mayoría de mis contactos tiene 2 o 3 perfiles, los cuales me parece sospechoso. Entonces, a mí no me han dicho que yo tenga varios perfiles, pero no sería nada raro. Falsificación, también se falsifica todo por internet. Apropiación fraudulenta para los que les han hackeado las cuentas. Accesos no consentidos para los que se les han metido a los sistemas con sus usuarios y sus claves. Contacto con finalidad sexual, ya sabemos que ese es uno de los delitos que más ha crecido. Ataque a la integridad de los sistemas, ese no es tan común, pero como les digo, tal vez yo estoy pensando en el mercado comercial y tal vez en el mercado este, fiscal esto se ve con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, estos delitos aquí sí me parecen más acorde con nuestra realidad nacional. Y bueno, aquí dicen cómo navegar seguro. Aquí dice que naveguemos de manera privada, o sea, de manera, mm, ¿cómo es que se llama eso? En modo seguro, para no dejar este rastro. Generalmente las cookies son archivos que se guardan en los exploradores para guardar información. Las cookies, el objetivo de las cookies es tener una información relevante en cuanto a sus gustos y en cuanto a sus gustos de navegación, para que la próxima vez que ustedes naveguen, ¿verdad? El browser tiene una información más exacta de lo que ustedes, de sus gustos. Pero esta información que fue, o sea, este mecanismo que fue creado para facilitar la vida a los usuarios, los ciberdelincuentes lo utilizan para beneficio propio, ¿no? Entonces, ya no es conveniente dejar rastro en el Internet porque los ciberdelincuentes atacan a las cookies. Las cookies son unos archivos de texto que no están ni siquiera encriptados. Por lo tanto, para el hacker simplemente es obtener el acceso a su computadora y llevarse esa información. Entonces, por eso es importante navegar de modo incógnito. Bueno, aquí nos explican cómo navegar de incógnito. Yo creo que eso ya ustedes ya lo saben. Am, Aquí también dicen que cuando naveguen desde el teléfono también deben navegar de incógnito, ¿verdad? Esta famosa pantalla negrita. Sí, yo me olvido a veces de navegar de incógnito, la verdad. Pero lo que sí trato de hacer es que cuando me dicen que el sitio tiene cookies, yo generalmente las rechazo y busco otros sitios que no tenga cookies. Bueno, aquí entonces estamos viendo todos los tipos de navegación
privada. Entonces, lo más relevante aquí fueron los tipos de delitos que hay en el Ecuador. Veamos acá este artículo de este año. Ciberdelincuentes operan en 4 formas en el Ecuador. Yo creo que este aquí ya lo vimos. Aquí habla que la gente utiliza el Internet para pagar todo. Habla de las cibermafias que están metidas en el Internet, especialmente en el delito de phishing, que es el robo de identidad. También vimos el tema de los correos con descuentos, con ofertas, ¿verdad? Con productos o con promociones que lo que tratan de hacer es robarles la identidad. Esto es lo que apetece el hacker. El hacker apetece son sus datos personales, sus usuarios y sus contraseñas, especialmente la bancaria, porque ahí es donde está el dinero. Entonces, esto es lo que busca el hacker. Ya, yo creo que este de aquí ya lo leímos, ¿no? Esto de aquí, pero me parece que lo leímos en el universo, ¿no? En el comercio. Sí, este de aquí ya lo leí. Veamos, este de aquí dice más de 600 denuncias por delitos cibernéticos que se han registrado en Ecuador en lo que va del 2021. La mayoría de los perjudicados son adultos mayores, miren ustedes, ¿no? O sea que yo puedo estar ahí en riesgo, ¿verdad? Dice, Dora, una mujer de 75 años, recibió hace 3 meses varias llamadas en las que le informaban que su sobrina estaba en el aeropuerto de Guayaquil y que necesitaba pagar un impuesto por una mercadería que traía en los Estados Unidos. La mujer tomó su celular e inmediatamente transfirió desde 2 cuentas bancarias un total de $12,000 a una cuenta que le indicaron en la llamada. Bueno, yo no he recibido ese tipo de llamadas, pero sí conozco gente que las ha recibido. No sé si a ustedes les ha pasado que han recibido. En todo caso, acá la pobre señora de 75 años, pues seguramente se asustó y por ayudar a su sobrina le transfirió $12,000. Ese día los delincuentes han de haber estado muy felices. Cuando sus familiares se enteraron, llamaron a los bancos y lograron congelar una de las transferencias de $3,000, pero la de $9,000 aún estaba pendiente. Dora puso la denuncia en la fiscalía para que el banco actúe y se investigue este hecho. Hace una semana el titular de la cuenta que se transfirió el dinero se puso en contacto con el ejecutivo del banco en Quito y mandó a decir a Dora que si quitaba la denuncia le devolvía los 9,000 porque él es inocente. Ella, eh, Ella es uno de los cientos de adultos mayores que ha sido estafados de esta manera con el uso de medios electrónicos en los últimos años, pues la pandemia potenció, si se dieron cuenta, la pandemia potenció los pagos y consumos virtuales y ahora cada vez más se instalan en sus celulares y computadoras aplicaciones del uso del dinero, ¿no? Esto es importante porque ahora los delincuentes ya no borran la información, sino que ahora tratan, una vez que los delincuentes tienen los teléfonos, ahora tratan de aprovechar al máximo el recurso del teléfono y realmente a veces el dinero no está en el teléfono, sino en la información que posee el teléfono. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Por otro lado, no sé qué opinan ustedes. Dice que la persona le dijo que es inocente y que devolvía los 9,000 si quitaba la denuncia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será inocente o no será inocente? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Inocente o no inocente? ¿O será con... Si el personaje llegase a tener bastante dinero, entonces quizás no le importara los 9,000, pero de ahí no sé. Ya, yo creo que si un delincuente le hace una transferencia, por lo menos tiene que ser conocido el delincuente. Porque obviamente el delincuente va a querer sus $9,000 y no se los va, o sea, no se los quitó de la seguridad de la señora para ponerlo en otro lado donde no los puede sacar. Entonces, creo yo que no es tan inocente. Pero también, o sea, siendo abogado del diablo,
si yo ya tengo hackeado al señor que le transfirieron los $9,000, si yo ya lo tengo hackeado, digamos que el señor no tiene dinero, pero yo hackeé sus cuentas, ¿verdad? Y como yo hackeé sus cuentas, tengo acceso al número de él, yo puedo hacer que la señora transfiera el dinero allí y luego al otro hackeado yo lo hago transferir a otra cuenta que ya sea de mi propiedad o de repente los puedo retirar, ¿verdad? Pero, o sea, eso sería la circunstancia más extrema. Pero yo no creo que un delincuente no sepa dónde va a poner el dinero, si esto ya está sumamente planificado. Entonces, para mí, no es inocente, ¿no? Para mí simplemente es un cómplice, es el que tomó el riesgo, realmente es la persona que tomó el riesgo. Entonces, yo diría que no, no es inocente, usando esa lógica. No sé qué otra cosa pudiera argumentar un abogado para justificar que es inocente, ¿no? Porque si, o sea, ¿cómo le saco si él es inocente, ¿cómo le saco los 9,000? ¿Verdad? Y si le logro sacar los 9,000, ¿por qué no le saco así los 9,000 a la ancianita? ¿Verdad? Entonces no tiene mucho sentido. Bueno, dice, no solo se trata de recibir llamadas o mensajes de un conocido que pide ayuda. Los ciberdelincuentes son capaces de acceder a nuestras cuentas bancarias y llevarse todo el dinero si abrimos un link con nuestros datos allí, ¿no? Entonces, por eso, esos que reciben link no abran jamás ese link. Esta táctica se llama phishing y los delincuentes se hacen pasar por organizaciones, empresas que pueden ser tu banco, pidiendo que actualice los datos o Microsoft indicándole que van a cancelar su cuenta si no actualiza la contraseña. Si damos clic en el link, llegamos a un usuario y una contraseña que se apoderan de la cuenta. Solo en lo que va del 2021 se han denunciado 606 casos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos en la Fiscalía a nivel nacional. Desde el 2020 se registraron 682 casos y en el 2019 fueron 828 denuncias. Entonces, este delito está en crecimiento, ¿no? El teniente de la unidad que investiga los delitos informáticos en el Ecuador advierte que la mayoría de las víctimas son adultos mayores que no manejan mucha tecnología ni desconfían cuando les llegan correos falsos. Entonces, aquí se aprovechan de la falta de información de los adultos mayores. Por eso ustedes este, tienen que comunicar a sus familiares. Recuerden ustedes que en una de las primeras leyes que vimos, ¿verdad? Había un artículo que decía sobre la promoción y publicidad de las leyes, ¿no? Entonces yo pienso que aquí podríamos nosotros poner en conocimiento a nuestros familiares sobre estos tipos de delitos que se están dando. A ver, veamos aspectos claves. Se recomienda pedir ayuda a sus hijos o nietos. Por inverosímil que parezca, ¿verdad? Los niños de hoy en día manejan estos dispositivos mejor que cualquiera, ¿no? Entonces, realmente ellos son los expertos en tecnología ahora. Ya, dice que a veces cuando crean esos correos falsos, a veces utilizan logotipos que están desactualizados o utilizan tonos en colores diferentes. Eso es cuando pero un buen hacker puede crear una página idéntica y ustedes ni se dan cuenta. Yo no sé si les comenté cuando estuvimos viendo esos de los delitos informáticos, pero a mí hace un tiempo, me pasaba que cuando yo ingresaba a mi cuenta de banco, yo ponía la clave y cada que ponía la clave, la pantalla como que decía clave incorrecta y luego la volvía a poner, pero ya con más calma e ingresaba al banco. Después de eso después de algún tiempo que estar así, fue que yo me enteré de que los delincuentes suelen crear esto de aquí. Los delincuentes suelen crear una primera pantalla idéntica al banco, donde usted pone su usuario y su clave, ¿verdad? Y cuando usted pone su usuario y sus claves, ellos mandan el mensaje de correo de clave mal ingresada
y automáticamente lo envían a la página real. Entonces, cuando usted pone, usted dice, uy, escribí rápido, me equivoqué en una tecla, ¿verdad? Y luego le sale la página real donde usted ya pone la clave de espacio y usted ingresa al banco. Usted dice, ah, ingresé al banco, no hay problema. Pero resulta que ellos ya en la primera vez obtuvieron su usuario y su clave, ¿no? Entonces, yo no sé si estuve bajo ese tipo de ataque, pero a mí me pasó eso, que yo cada que ingresaba al banco, la primera vez, y yo ya me había dado cuenta que esto era periódico, la primera vez no ingresaba y la segunda vez se ingresaba. Yo decía, entre mí, yo decía, es que escribo muy rápido, por ahí se cruzó un dedo y se fue una tecla que no era, pero después me enteré de ese tipo de ataque, ¿no? Por suerte, en mi cuenta, yo tengo, o sea, se manejan los bancos ahora, como saben de eso allí, se manejan con el tema de las coordenadas de seguridad, se manejan con la verificación al teléfono por correo electrónico, para que el delincuente necesite, más allá de tener su usuario y su clave, necesite también tener acceso a su correo o tener acceso a su celular. Por eso es que hoy en día los delincuentes buscan apoderarse de su información y si le roban el celular, entonces pueden hacer la verificación por el celular. Y por eso también es importante no tener las mismas claves en las diferentes cuentas, porque de esta manera sí tienen la clave de su cuenta de banco, pero eso no garantiza que tengan la clave de su correo. Entonces esas son las medidas de seguridad que se pueden utilizar. Ya, una cosa que hay que tener en cuenta es que debido a esto, todas las instituciones, todas, ninguna les piden que pongan su clave y su correo, ¿no? O es muy raro que eso ocurra. Entonces, si ustedes les piden que pongan su clave y su correo, duden, ¿sí? Ahora, otro punto importante es que una vez que el cocodrilo come, pues ya no vomita, entonces ya no devuelve. Entonces, los dineros que han sido botín de los ciberdelincuentes, pues es imposible que lo puedan recuperar. Generalmente porque los delincuentes están en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y usted por $2000 la policía no se va a ir a Shanghái a recuperar su dinero. Bien, aquí dice que hay convenios internacionales para intercambiar información y poder trabajar las bandas, pero ya nosotros vimos que cuando las bandas son internacionales ocurre que aplicar la ley se hace difícil, ¿no? Porque no se sabe dónde juzgarlo, si aquí o allá o dónde se cometió el delito. Entonces todo eso se vuelve un poco difícil. Lo que va del 2021 se han detenido a 3 bandas, o sea, 8 personas detenidas por ciberdelitos que implican apropiación de bienes y pornografía infantil. Y si ustedes se ponen a pensar, creo que estábamos hablando de casi 10.000 delitos en el año, y de 10.000 delitos en el año apenas han cogido a 8 personas, ¿sí? Entonces es como que no es tan importante la captura. Y muy probablemente estas capturas no fueron porque utilizaron sofisticados sistemas informáticos para encontrar a los delincuentes, sino que fue casualidad. Seguramente atraparon a alguien, o hubo una denuncia, o hubo alguna víctima que denunció, entonces ahí los atraparon, ¿no? Entonces, la parte de la cibertecnología para atrapar a los delincuentes, estamos muy por debajo de los delincuentes. Entonces, ahí vimos ese artículo. Veamos qué hay por acá. Dice, así fue como el hacker de sombrero negro se le escapó a la justicia. Al inicio de marzo, funcionarios del gobierno le perdieron el rastro a Carlos, el hacker que está investigado por la Fiscalía por robar información de 50 entidades públicas y privadas.
Por falta de preparación de los agentes fiscales y falta de protocolos para fijar las evidencias y descoordinación entre los organismos de seguridad, el llamado hacker de sombrero negro se ha escondido y las autoridades no encuentran su rastro. Todas esas brechas y debilidades son aprovechadas por delincuentes cibernéticos que difícilmente acaban siendo llevados a la justicia y sentenciados por su delito en el Ecuador. Entonces, esta es nuestra realidad. ¿Sí? Seguramente las autoridades que están ahí no tienen ni idea de cómo aprovechar su teléfono, peor de hackers. Dice Uroboros o Tarus Core y el hacker de sombrero negro parecen personajes distintos, pero no lo son. Detrás de estos seudónimos se oculta a Carlos, a quien las autoridades han identificado como la persona que vulneró más de 50 instituciones públicas y privadas. Si se dan cuenta, 50 instituciones públicas es bastante. Y lo ha hecho con fines extorsivos, o sea que pide plata a cambio. Aunque solo 3 denuncias sobre presuntos delitos informáticos se han formalizado con los nombres y apellidos, la Fiscalía aún no ha podido armar un caso sólido contra este hacker, pese a los indicios presentados en su contra. Además, no se ha prosperado más allá de la indagación previa porque los detalles se mantienen en reserva. El hacker de sombrero negro ha desaparecido en medio del desconcierto y frustración de los investigadores que le pisaban los talones. Le pisaban los talones. ¿Será que le pisaban los talones? Funcionarios que siguen de cerca esta investigación admiten que algunos factores impiden que los responsables de estos delitos respondan judicialmente por ellos. Entre los factores que ponen cortapisadas a la acción de la justicia citan la ausencia de protocolos para copiar y fijar evidencias en caliente para su apropiada judicialización. Ausencia de protocolos para copilar y fijar evidencias en caliente, ¿no? Miren cómo la metodología es importante al momento del manejo de pruebas cibernéticas, ¿no? Probablemente nuestra policía esté bien calificada para el manejo de pruebas físicas, pero para pruebas cibernéticas como que el tema todavía no es de su dominio. Falta de capacitación y técnica de los fiscales y funcionarios judiciales para realizar este tipo de pesquisas. Nuestros fiscales, ¿verdad? Yo calcularía que pasan de los 50, de los 60 años, entonces son ya dinosaurios, y entonces ellos pues a duras penas creo que utilizarán el teléfono. Entonces no son los más idóneos para estar en esos puestos. Descoordinación y poca o nula cooperación entre los organismos de control, pues la verdad que esto es evidente. Recuerden ustedes que nosotros vimos que en la ley del Registro Nacional de Información Pública, la ley indicaba que las instituciones tienen que estar conectadas y que la información tiene que estar garantizada. Pues en la práctica, como ustedes pueden ver, eso no ocurre, ¿no? Entonces en ley sí está, pero la ley a veces no se ejecuta. Y ese es el problema que tenemos. Ausencia de una legislación especializada en armonía con las normas internacionales y falta de una política estatal que se esté afinando desde el gobierno anterior. Ausencia de una legislación especializada. Nosotros ya hemos estudiado la legislación informática y hemos encontrado que en ciertos aspectos está bastante coherente. Lo que pasa es que nuestra legislación es del 2014 más o menos, si no me equivoco, o unas leyes un poco antes. Entonces, hay nuevos delitos. A pesar de que si nosotros nos ponemos a revisar, la mayoría de leyes que revisamos sí es como que sí aguantan un poco el paso del tiempo, porque ellos hablan de cualquier medio actual o moderno, entonces ahí alargan un poco las leyes, pero hay nuevos tipos de delitos que de repente un buen abogado podría utilizar para deslindar la responsabilidad del ciberdelincuente. Entonces, con una legislación especializada, una legislación exclusivamente para delitos informáticos, recuerden ustedes que nosotros tenemos el COIC y en el COIC está mezclado todo, entonces tal vez deba de sacarse una ley para delitos informáticos. Entonces, ahí esta es una herramienta para poder hacerle una respuesta a la ciberdelincuencia. ¿Por qué una respuesta? Porque si el delito está tipificado, está entendido y existen los mecanismos, los medios y el conocimiento,
el ciberdelincuente sabe que si es atrapado, no le va a ir bien. Entonces, ese es un disuasivo de cometer este tipo de crímenes. Pero hoy por hoy el ciberdelincuente sabe que ni siquiera saben dónde están parados, que probablemente le dicen, te atrapamos, y el ciberdelincuente desde un teléfono borra la información que dejó en sus servidores. Entonces, no hay protocolos para garantizar que la información no se borre, ¿no? Entonces, miren lo que dice, importante herramienta contra los delitos, una legislación especializada. Esa legislación, pues hay países que están más avanzados, entonces nosotros tenemos que ser coherentes con las normas internacionales y también presentar una ley que, que sea similar a dichas normas. También actualmente, anteriormente, mejor dicho, en el gobierno de Correa, ¿verdad? Que yo no soy coideario de ese gobierno, ¿verdad? Pero en el gobierno de Correa sí hubo una potenciación con respecto a la legislación informática. Y en ese gobierno se creó una agencia de delitos informáticos que era la responsable de manejar todos estos temas, ¿no? Entonces, allí sí hubo una política estatal. Incluso, si ustedes se recuerdan, uno de los asesores de ese gobierno era Julián Assange, ¿no? Obviamente que allí probablemente habían otros intereses que no eran tanto la seguridad. O sea, tal vez la seguridad del pueblo sí, pero también ellos tenían otros intereses como tal vez el espionaje político a través de la informática. Entonces, por eso tenían expertos de renombre mundial dentro de ese gobierno y sí crearon una agencia que se encargaba de la seguridad informática del país, ¿no? Pero esa agencia, con el paso de los otros gobiernos, ha quedado un poco desactualizada y ahora, si no me equivoco, creo que lo último que hubo es que había dos agencias y entre las dos agencias no se había definido cuál era el responsable de qué, y entonces esto hace que si una entidad no sabe cuál es su responsabilidad, obviamente no puede responder por ello, ¿no? Entonces la política estatal es que el gobierno realmente diga, voy a encargarme de este tema. Sí. Hablemos del gobierno de El Salvador. Ahí en el gobierno de El Salvador tienen un problema social de los pandilleros, ¿verdad? Y entonces el gobierno de El Salvador, muy más allá de que si se apoya o no se apoya, pero ellos están todos los días tratando ese tema, ¿verdad? Están sacando reportajes, están haciendo declaraciones con respecto a este tema, toman acciones, toman disposiciones, cambian leyes. Entonces, ahí sí se nota que hay una política estatal con respecto a ese tema puntual, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos ese ejemplo para acá, para el Ecuador, nosotros acá en el Ecuador no vemos que se mencione mucho esto de aquí. Es como que es un tema que se le ha delegado a la policía y la policía, por cierto, hay que decir que nuestra policía sí es bien preparada. La policía maneja ese tema, pero como que esto no es una política de Estado, ¿sí? Simplemente es como que lo han delegado y todavía estamos en una respuesta gubernamental un poco débil todavía, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Entonces, el gobierno está preocupado tal vez por otras políticas de economía, ¿verdad? Otras políticas de otros temas políticos, pero este tema no se lo ha tocado así de manera fuerte, por lo menos yo no me he dado cuenta. Ya, aquí parece que hay una descoordinación entre los policías y militares, dicen que no intercambian información, ¿verdad? Porque tienen, no sé, dice celos y desconfianza. O sea, no confían el uno en el otro. Entonces, ahí hay una falta de protocolos entre estas dos entidades. Ahora, si hay desconfianza, debe ser por algo, ¿no? O sea, ahí habría que hilar un poco más fino para ver por qué existe esa desconfianza entre estas ambas instituciones.
Dice Urubos, no trabaja solo. En la fiscalía confirmaron que ingresó por una vulnerabilidad del sistema informático de Banco del Austro. Miren dónde venimos a ver el Banco del Austro. Esta información no ha salido en las redes porque yo no he escuchado de Banco del Austro. Y otra entidad bancaria ha interpuesto una denuncia por el delito contra el mismo individuo con datos concretos sobre la trazabilidad de sus acciones criminales. O sea, miren, este banco de aquí que no identifican, ellos han utilizado su propia inteligencia para seguirle el rastro. Entonces, muy probablemente es por esto que dieron con el delincuente. De lo contrario, probablemente la policía no tendría mayores pistas. Dice, el hacker Obrero Negro ha violentado los sistemas de la policía, o sea, ha atacado a la misma policía, no puede ser. Y la cooperativa de ahorro y crédito del Instituto de Seguridad Social del Banco Central y petroleras de Petroecuador. O sea, este delincuente tiene que tener algún allegado o algo, porque no creo que así dijo, hoy día voy a atacar al Banco Central. Alguien tiene que haberle dado información para que él ponga como target esos objetivos. Ya, la SENAIN creo que era la Secretaría Nacional de Informática, no estoy seguro, creo que es lo que, perdón, acá está el nombre. La Agencia de Secretaría de Inteligencia. Ya, esta me parece que fue la agencia que se creó para estos temas de aquí, la que yo les estaba diciendo que se había creado. Ya, una vez que se han robado la información, pues las han vendido en redes sociales pidiendo rescates millonarios en Bitcoin, ¿verdad? O sea, que los hackers manejan los Bitcoins. Ya, la policía y Fuerzas Armadas siguen las rutas sistemáticas de las vulneraciones, así como las conexiones y lugar de residencia y actividades profesionales. Pienso yo que eso ya lo hizo el banco. Carlos tiene 31 años de edad y nació en Quito y residía hace poco, que está casado, que es autodidacta, no tiene ningún título académico, ¿no? Entonces aquí, miren, ustedes pueden hacerse expertos, ¿verdad? Simplemente si tienen dedicación. Este hacker se da el lujo de tener un RUC activo y una empresa en su nombre cuya actividad económica registrada es la venta al por mayor de equipos eléctricos como motores, transformadores, cables, entre otros. O sea, era una persona que tenía su propia actividad económica. Archivo de condenas aparece en juicios contra ataque. Ya, dice que tiene registros de ataque o resistencia a alimentos por paternidad y cobro de pagaría a la hora. O sea, ya era una persona un poco irresponsable. Aquí hay la aparición de otro hacker. Raro, miren, aquí hay un hacker del Guayas y este hacker fue dado de baja por su bajo rendimiento académico. Sin embargo, parece que no era tan tonto porque para hacer este tipo de ataques no hay que ser un hacker así nomás, hay que ser un hacker más o menos bueno. Ya, miren, aquí está lo que yo digo que es muy sospechoso, ¿no? Que dice que probablemente tengan conexiones con grupos políticos. Entonces, es muy probable, porque este tipo de botines no son, o sea, una persona no se levanta a atacar al gobierno, ¿no? Tiene que tener un interés superior y tiene que tener un patrocinador, ¿verdad? Para ese tipo de actividades. Y aquí habla de la falla en los sistemas informáticos de los bancos. También han atacado los sistemas de las armadas. Miren, aquí habla de la aprobación de una política de seguridad de la ministra de Telecomunicaciones. Entonces esto, yo no he escuchado que se apruebe todavía algo de esto, pero por lo menos hay algo en curso. Pero no es una ley, es simplemente un plan de política de seguridad.
Hace falta una estrategia transversal de prevención, reacción oportuna y eficaz que involucre todo el sector público. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que la ciberseguridad, como ya lo vimos en la unidad número 1, es un tema reciente. Y para la gente del gobierno, que es una gente ya entrada en edad, ellos no ven a la ciberdelincuencia, no lo ven como un verdadero problema, porque no lo han vivido, pero ya hoy en día yo creo que ya es la hora de reconocer que este es un problema y que es un problema de índole grave, ¿verdad? Que puede afectar a muchos, ¿no? O sea, si el hacker rompe la seguridad de una institución, roba la información de todos. No es uno que pierde la información, es de todos. Entonces pienso yo que como dice aquí, debe existir una política de ciberseguridad, ¿verdad? Que involucre a todo el Estado para que se organice para poder pelear contra la delincuencia. Bueno, jóvenes, creo que, no sé si alguno de ustedes tenga algo que decir. Ya creo que estamos sobre el tiempo. ¿Alguna inquietud, duda o aporte? Este último reportaje estuvo bastante interesante, ¿ah? El que usted mencionó de que tuvo bajo rendimiento académico y lo votaron, quizás no, su término no sea hacker, sino script kiddies. Este tipo de personas usan programas ya desarrollados para poder atacar, pero no necesariamente saben, ellos tienen conocimiento suficiente para poder hackear o craquear. Ya, póngase ahí la participación en clase por soporte, pero yo difiero con usted. Difiero con usted. O sea, el aporte es excelente y su criterio es válido de ser considerado, pero discrepo por usted, porque un hacker, o sea, un hacker así primario, como lo que usted dice, como los que simplemente ejecutan script, no se va a lanzar a atacar una institución del Estado, ¿no? Entonces, no se va a meter a atacar a la policía, a la armada. La persona que hace eso tiene que ir un poco más allá, ¿sí? Entonces, yo por eso discreparía de eso ahí. Otra teoría es que es un chivo expiatorio y que los verdaderos monstruos estén atrás de él, ¿verdad? Y él simplemente sea el que cae primero, ¿sí? El peón, ¿verdad? Podría ser, pero sinceramente no creo que sea un hacker tanto. Probablemente el bajo rendimiento académico en la institución se deba a que ya está metido en otros asuntos que le tomaba más tiempo o que tal vez eso no era su vocación. ¿Sí? Más bien yo me inclinaría por pensar eso. Hay personas que tienen bajo rendimiento académico, hay muchas personas que han tenido bajo rendimiento académico, pero que no significa que no sean inteligentes. Simplemente significan que eso donde estaban metidos no era lo que los apasionaba. Entonces, creería yo que ese hacker realmente sí tenía, por lo menos era un hacker de nivel mediano. ¿Sí? No creo, no creo que alguien, un hacker pequeñito, se meta a atacar el Estado así nomás y que piense que no lo van a encontrar. ¿Algún otro aporte? ¿Sí? No se puso ahí la participación en clase para copiarlo. Ya, entonces si no hay más comentarios, nos quedamos hasta allí, ¿verdad? Y Dios mediante nos vemos la otra semana, ¿no? Y si es que tenemos clase, por favor, a los que no han participado, preparen su participación para que no pierdan ese punto. De mi parte, pues muchas gracias, jóvenes, y que tengan muy buenas tardes. Procedo a desconectarme, jóvenes. Si ustedes gustan, ya se pueden desconectar.